Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches y bienvenidos nuevamente al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, La Buena Parte. Con nosotros hoy se encuentran dos de las personas favoritas del podcast. A mi izquierda extrema está la líder del Ministerio Creativo de la Iglesia, Adianés Coriano. Y con nosotros, en el centro, se encuentra con nosotros el reverendo Abner Meléndez, nuestro pastor, acá en la iglesia de Amelia. Buenas tardes a los dos. Bendiciones, la paz del Señor con todos los que nos sintonizan y nos ven. Saludos Amén, a Dianés, amén. saludos Ángel. Saludos. En el día de hoy vamos a tener un tema en el que el pastor nos va a guiar y nosotros vamos a estar no solo escuchando, sino también reaccionando a lo que el pastor va a estar hablando con nosotros. Así que vamos a entregarle la parte del pastor y comenzamos con el tema de hoy. Muy bien, qué grato es poder estar aquí y compartir con ustedes y con toda la audiencia que ha hecho de La Buena Parte, este podcast, durante el pasado año, un espacio de crecimiento y de aprendizaje. Aquí hay 3 AES hoy aquí sentadas. Ángel, Abner, Adianés. Así que este programa es triple A. Triple A. Esperamos que sea así el contenido de bendición que vamos a compartir. Fíjense que hay un tema que se trabaja en el liderazgo en ocasiones muy poco, porque cuando hablamos de liderazgo, de liderar, de hacer este ejercicio de guiar, de influenciar la vida de otro, siempre estamos hablando de estrategias, estamos hablando del cómo, estamos hablando de procesos, metodologías, conexiones. Por ahí un tema que parece ser el tema, el eslabón perdido. Y es que en el liderazgo, en el acto de liderar, en el ejercicio de influenciar la vida de otro, hay una gran dosis de dolor. Hay una gran dosis de dolor. Y antes que los hermanos dejen de sintonizarse y decir, déjame apagar esto, van a hablar de cosas tristes. No, lo que queremos es tocar este aspecto de que en el ejercicio de ser un instrumento desde la perspectiva de la fe de bendición para otros, de servir, de ayudar a nuestras congregaciones, ministerios, tenemos que estar conscientes de que el dolor es inherente a ser un líder. Y eso va contra cultura porque vivimos en un ambiente donde la gente quiere evitar el sufrimiento, quiere evitar el dolor. Eso es así. A través de pastillas, a través de procesos, a través de canciones, de pensamiento positivo. Es como si quisiéramos erradicar los momentos adversos o los sufrimientos o los dolores del pasado, del presente. Pero si queremos ser líderes efectivos, tenemos que abrazar el dolor no como una experiencia de masoquismo, ¿verdad? De que me voy a vituperar, sino abrazar el dolor como parte del proceso del crecimiento. Hay una fórmula que utilizan los que trabajan en liderazgo que dicen que liderar es promover el cambio. Y el cambio trae sufrimiento. Y el sufrimiento es dolor. Así que cambiar duele. Y eso es parte de la dinámica, porque ese dolor del que estoy hablando tiene varias dimensiones. Es un dolor que va desde la perspectiva de la persona que está sirviendo, en su forma de pensar, en su forma de soltar ciertas cosas a través de experiencias y de expandir su espiritualidad, de profundizar su vida de fe, de crecer, de madurar en el carácter. Y también es un dolor que uno va sintiendo por cosas, palabras hirientes, frustraciones, metas no alcanzadas, lo que uno le llaman, o algunos le llaman, los casi alcanzo, casi logro, casi conecto, casi logro aquella meta. Esas frustraciones de quedarnos como a mitad de camino, Ángel, y se van acumulando en el líder, en el servicio. Y si no aprendemos a través del proceso, el dolor, lejos de provocar un crecimiento satisfactorio, nos anula, nos manda al aislamiento, nos entristece y es mortal. Así que el dolor no puede ser visto como un enemigo. Aunque quisiéramos erradicarlo. No te aparezcas en mi vida. No, el dolor hay que verlo como inherente, es parte del proceso, pero a través del mismo podemos crecer, madurar, aprender, descubrir en nosotros mismos dimensiones de nuestros talentos y habilidades que no teníamos, que las aprenderemos a través de experiencias difíciles de crecimiento en el liderazgo. Pues por ahí va esta introducción, ¿verdad? No sé qué les parece. Súper. Amén, amén. Y, ¿verdad? Uno siempre piensa, cuando estamos en el diálogo del asunto del crecimiento en la fe y de las dificultades que uno enfrenta en el camino, siempre, ¿verdad? Ya yo creo que ya algo, no decir trillado, pero quizás parte de la costumbre del cristiano,
que cuando hablan de estos procesos siempre nos traen a memoria el proceso de cómo un águila renueva su plumaje, el pico y todo lo demás, ¿verdad? Donde se retira y allá se arranca todas las plumas y allá se rompe el pico y todo lo demás para que de esta manera pueda rejuvenecerse y poder continuar su vida por 10, 15, 20 años adicionales. Así que sin duda alguna el proceso trae dolor, pero el dolor trae crecimiento. Eso es así. Eso es así. Dice un pensador que el dolor no es malo a menos que nos venza. Si me vence, entonces se convirtió en algo negativo para mi vida. Entonces, el dolor no podemos verlo como, expresé hace unos momentos, como un enemigo, sino que hay que tener ojos nuevos para releer nuestras circunstancias. Y no solamente ojos nuevos, sino corazones abiertos. Corazones abiertos. Porque no importa en el área en que usted esté sirviendo, trabajando, laborando, sea en la vida eclesial, sea en una organización sin fines de lucro, sea en su mismo trabajo, prepárese que va a sufrir decepciones, va a experimentar incomodidades, va a atravesar experiencias que usted va a sentir que se le mueve el suelo y si no se prepara para mirar esa realidad con ojos nuevos, va a terminar frustrado y con un potencial anulado. Entonces, la invitación de este podcast, Liderando desde el Dolor o el dolor del liderazgo, como dice Sam Chang en uno de sus libros, es que, como dije, no veamos el dolor como un enemigo, sino que podamos identificar la fuente del mismo y cómo procesarlo para crecer en la experiencia. ¿Qué tú crees, Adianes? Sí, sobre todo la sensibilidad que cogemos cuando estamos con el dolor con y a través del Señor. Yo creo que esa es la más importante, la clave más importante. El proceso cuando lo pesa en dolor, la sensibilidad que tú optas con el Espíritu Santo y la intimidad a la que tú llegas a través de ese dolor, yo creo que nos hace diferente y nos hace pasar, ¿verdad?, al otro lado del dolor. Poderoso lo que acabas de decir, porque lo primero que estamos estableciendo es el dolor es inherente. Lo segundo, las fuentes de ese dolor, como dije, pueden ser experiencias que hayamos vivido personales, que no hemos manejado y nos acompañan, lastres del pasado, ¿verdad? Abuso, palabras hirientes, crianza un poco atropellada, carencia, escasez. Ese dolor viene también cuando hay quebranto físico, cuando hay alguna enfermedad que viene de sorpresa y nos visita con un diagnóstico mortal o acercándose al mismo. Hay un dolor que es producido por las pérdidas de seres queridos, de gente amada, de gente que uno fueron medulares en el crecimiento de uno. Hay el dolor, otra fuente del dolor es quizás de las más duras, la incomprensión o la no aceptación. Porque todos los humanos queremos ser aceptados, que nos entiendan, que nos comprendan, que no traten de cambiarnos, que nos acepten como somos. Y cuando eso no se da, eso genera en el liderazgo, en el servidor, en el ministro, la líder, una experiencia de rompimiento interior. Y otra fuente del dolor, por aquellas que estamos así enumerando, y si ustedes tienen otras las pueden mencionar, como dije rápidamente, los proyectos inconclusos, cuando sentimos que me estoy acercando a una meta y de repente la línea de la meta se hace más lejos. Y de repente se baja y está más lejos, y está más lejos. Eso hay que tener mucha salud emocional por decir, ay, mira, me alejé de la meta, pero Dios está en control. Lo decimos rápido, pero provoca frustración y dolor a uno como persona. Ahora, dijiste algo muy importante y me quiero detener, porque ya describimos varias fuentes, ¿verdad? Y el ánimo no es tampoco ponernos tan deprimidos que la gente diga, ay, Dios mío, que mucho dolor. Hay unos beneficios inesperados del mismo. Y creo que, Adianet, dijiste uno que es mega importante. Aquellos que experimentamos dolor, hay un beneficio, se llama empatía. Es la capacidad de poner los zapatos de otro. Y cuando un líder alcanza ese nivel de madurez, ha sobrepasado, si hablamos así de niveles, ¿verdad? Ha llegado a otro estado de entendimiento de lo que es el servicio, porque logras comprender al otro sin juzgarlo. ¿Qué tú crees de eso, Ángel? Amén, amén. Creo que recientemente estábamos conversando en el altar y alguien dijo o más bien nos recordó que la palabra dice que lloramos con los que lloran. Eso es. Así que, ¿verdad? Es bien importante que esos espacios donde se presta, ¿verdad?, para que uno pueda adquirir esa empatía con los demás, se aprovecha al máximo, porque muchas veces también queremos quizás de cierta manera descartar lo que es la empatía, porque yo no me puedo sentir como tú te sientes o demás, pero muchas veces lo que la gente está buscando es eso mismo. Sí,
que tú te Compañía. sientas como yo me siento, o por lo menos Que escuche. sentirte como yo me siento. Y creo que sí, definitivamente la empatía, como estamos viviendo hoy en día, la empatía va a ser una de las herramientas más grandes para abrir los corazones para Cristo. Brutal, porque sabes que no podemos, antes yo he escuchado de ocasiones gente que dice, no, eso no es nada, sigue para adelante. Oye, no es nada porque tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Ajá. No podemos minimizar los procesos de nadie. Eso es así. Porque yo no estoy viviendo eso, no significa que eso hay que... sigue para adelante, no te detengas ahí, cosas peores. No, porque cada uno tiene un grado de intensidad en la vida. Tú no conoces las historias de la gente, tú no conoces el trasfondo de ese líder, de ese servidor, de ese ministro. Tú no conoces tantas cosas que pueden estar ocurriendo en las emociones. Así que la empatía para mí es uno de los primeros beneficios que hay. No importa las fuentes del dolor que pueden llegar a nuestra vida. Si vamos a crecer a través del mismo, dentro de la experiencia que vemos a Dios en control y que le pertenecemos a Él, y como dice Romanos, todo obra para bien, la empatía está, diría yo, entre las primeras 5 para sensibilizar el corazón. Eso es así. ¿Cuál ustedes creen que puede ser algún otro beneficio? Adiané también mencionó el hecho de que quizás durante el proceso del dolor se abre un espacio para la presencia del Espíritu Santo. Esa cercanía al Espíritu Santo. Usualmente cuando estamos, por decir otra palabra, por no decirlo es bueno y sano, o por decir que nos sentimos que estamos fuertes o poderosos, el Espíritu Santo, no le damos no le damos el espacio al Espíritu Santo para que trabaje con nosotros. Pero cuando estamos débiles o en el dolor, sensibles, el Espíritu Santo pareciera que te está gritando al oído y no hay forma de dejar de escucharlo. Eso es brutal. Eso es así. Yo creo que nos encerramos en quizá en que Dios nos pueda hablar a nuestra vida. Yo creo que cuando estamos viviendo momentos de dolor es bien poco el acompañamiento que le permitimos a las personas. Y comenzamos, ¿verdad?, a encerrarnos, pero ahí obtenemos la sensibilidad del Espíritu Santo y comenzamos a escuchar su voz. Es importante el acompañamiento de otras personas, es importante que nos abramos ese espacio porque para eso estamos como cuerpo. Pero dentro de nuestro dolor, ¿verdad?, sin querer quizás, lo que hacemos es que nos encerramos. Y en ese encierro obtenemos mejor escuchar la voz del Señor. Sí, porque no toda soledad es mala. Si es una soledad para crear sensibilidad, bienvenida es. Si es una soledad para deprimirse más, pues entonces hay que esperar. Claro. Ahora, ¿qué beneficios tenemos? Pues mire, ya describimos la fuente. Ahora los beneficios: empatía, sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Eso que acabas de decir, Ángel, hay un teólogo que se llama E.W. Tozer, si no es así, créame por fe que se menciona así. Él decía que Dios nos habla en las alegrías y nos grita con un megáfono en el dolor, que está más cerca de lo que pensamos, porque hay experiencias que, si no es a través de los procesos difíciles, no crecemos. Siempre estamos en crecimiento, pero de alguna manera, como bien dijiste, esa intensidad de la experiencia amarga que pueda estar experimentando alguien nos lleva a un crecimiento acelerado que no fuera de otra manera. Sí. Yo he crecido más en el dolor que en los momentos de peace and cream, como dijiste ahorita, que todo va bien y va bien sobre hojuelas, ¿verdad? Más bien a través del dolor. Mire, un tercer beneficio que quiero añadir y que ustedes me den impresión es la paciencia. Alaba y gózate, Yariel, alaba y gózate, Rebeca, alaba y gózate. La paciencia es otro beneficio inesperado. Hay quien puede estar diciendo, hay beneficios en el dolor, te lo estamos dando. Quizás es el tipo coloquio lo que estamos en un estudio bíblico, pero todo esto está rectificado porque la prueba de vuestra fe, dice el escritor bíblico, produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa en nosotros. Entonces, ese tercer beneficio de la paciencia es porque yo he tenido como líder mucha paciencia que mentalizarme, Yariel, para poder manejar dónde estoy y dónde quisiera estar. Dónde yo estoy y dónde yo soñé estar. Todos tenemos esa lucha de alguna forma u otra. Bueno, todos aquellos que tenemos proyectos de vida, que queremos hacer algo con nuestras vidas. Si alguien está en Holandia, pues está viviendo día a día. Por aquellos que queremos, que soñamos, que tenemos proyectos de vida, que lideramos, que por alguna naturaleza estamos ejerciendo influencia desde diferentes frentes en la vida de otros y queremos marcar y dejar alguna memoria significativa en este mundo. Siempre estaremos luchando entre donde estoy y donde soñé estar.
y me he dado cuenta que muchas veces no estoy donde soñé estar. Y reviso mis años de vida y digo, Señor, el calendario sigue pasando y yo no estoy donde quisiera estar. Yo mejor digo. Es que suena más elegante, más poético. El calendario sigue pasando. Los días no paran. Entonces se genera un sentido de desespero porque uno cree que la vida es corta. Y nos ha enseñado que la vida es corta. O es lo que nos han querido transmitir. La vida es corta y no estás, y estás cumpliendo años y mira para dónde va. Pero realmente hay un proverbio que tienen algunas tribus indígenas que dicen que la vida, el tiempo no es oro, dicen ellos, sino que el tiempo es vida. El tiempo es oro, una mentalidad occidental, sino que el tiempo es vida. Entonces, si el tiempo es vida, lo que hay que saber es administrarlo. Eso sí. ¿Y cómo desarrollo la paciencia para que el golpe que recibí, el golpe de un despido, el golpe de que no estoy cobrando lo que yo esperaba a esta etapa de mi vida, el golpe de que quizás no tengo la casa que soñé a esta etapa de mi vida, el golpe de que quizás el proyecto, la empresa, o el golpe de que un asunto familiar, laboral, el que sea, como mencionamos, las diferentes fuentes, un pastor que me pueda estar escuchando, una división de iglesia, un golpe de que la iglesia no está creciendo, ¿cómo manejo esa experiencia en el entremedio? Eso se llama como el ya, pero todavía no. Voy caminando pero no he llegado. Pues mire, se genera paciencia cuando aprendemos, y esto lo digo rápido, pero es difícil, cuando aprendemos ese famoso texto que dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Porque entonces Dios me está diciendo, tú planificaste, tú escribiste, tú soñaste, tú te viste, pero yo también tengo unos planes contigo que si generas sensibilidad, como te dijo, te puedo mostrar un camino mejor. Y esto no es fácil, pero en el proceso de crecer y liderar desde el dolor, oye, empatía, sensibilidad y el desarrollo de la paciencia. No he llegado, pero a donde voy a llegar, confío en que es mejor de donde estoy. Claro. Porque Dios está. ¿Qué ustedes creen eso? Ese asunto. Es que a veces imponemos también sueños que no son los sueños del Señor. Uy, no nos metamos por ahí porque eso duele. A veces queremos nuestros sueños y no los sueños que Dios quiere para nuestra vida. Y ahí viene el estancamiento. Un pastor puede estar escuchándome, una pastora, mi sueño era tener una iglesia de 1000. La realidad es que el sueño de Dios pudo haber sido otro, que tu iglesia fuera de 200 y que aprendieras en el proceso a manejar una iglesia de 200 y discipularas a ese grupo. Un ejemplo trivial quizás un poco, pero lo que quiero decir es que cuál es el camino de Dios. Ajá. No, y definitivo, tomando en consideración lo que dice Adiane, muchos de nuestros sueños necesitan esa paciencia también. Porque si quisiéramos, esto va a sonar medio trivial, ¿verdad? Pero un sueño, si la paciencia es lo que se puede convertir en una pesadilla. Totalmente. En una completa pesadilla. No es trivial lo que acabas de decir. Es contundente. Lo que pasa es que tú sabes, está fuerte. Sí. Pero uno piensa, y mira, yo cuando el pastor dice esto, no, a mí, por lo menos a mí, que yo llevo ya 20 años aquí en Amelia, pues yo no podría llevarle la contraria al pastor en ningún momento. Porque yo he sido parte de esta Grey. Y yo he visto en los procesos donde el pastor ha tenido que tener paciencia con nosotros. La iglesia ha tenido que tener paciencia ahora mismo nosotros estamos preparándonos para hacer un proceso de construcción y por 20 problemas gubernamentales se ha ido, ¿verdad?, atrasando. Eso también es paciencia, es comprendimiento de parte de los hermanos. Hemos visto sueños que tiene Dios con Amelia, con los bloques, ¿verdad? Con lo que ha sido el sueño original que Dios tuvo con Amelia. Y llevamos, ¿cuánto? 80 años y todavía no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque hay que tener paciencia. Habacuc nos dice que la promesa va a llegar, aunque se tarde, va a llegar. Amén. El que se tarde es la paciencia que tiene que desarrollar en el camino. Y que los pensamientos de Dios, me gustó, puede ser sueños que no son los de Dios. Y Él amorosamente nos crea la incomodidad de la espera. Para decirnos, eso que estás soñando es tuyo, pero no es mío. No es mío. Y eso es duro, pero aunque genera dolor en el momento, el fruto va a ser más permanente. Porque lo cuarto del beneficio del dolor, o sacar beneficio de esa experiencia, es arrancar las mentiras que se editan en la mente y hay que arrancarlas de raíz.
¿Cuáles son esas mentiras que a veces han venido a la mente de un líder cuando está en dolor? O cuando ha vivido amarguras, tropiezos, escasez, carencia, tardanza. Sí. ¿Cuál ha sido esas mentiras? Dios se olvidó de ti. ¿Cuáles son esas mentiras? Dios bendice a otro, pero a ti no. Dios se quedó en silencio. Mira, eso te pasa porque tú no eres tan bueno como ese otro líder. Eso te pasa porque tú no eres tan siervo de Dios como aquella. Eso te pasa porque tú no ayunas tanto como el otro. Eso te pasa porque tú no eres tan espiritual como aquel. Son mentiras que se van metiendo y ese líder, ese servidor, si no logra descartar y arrancar esa mala hierba, va a terminar con una fe tóxica, una fe nada bíblica. Dios no compara, Rebeca. Y una mentira que se le mete a uno cuando uno está en una experiencia difícil de transición, de cambio, de pérdida, las que fuesen, sean materiales o sean físicas de alguien, o una pérdida, la que fuese, es creer las mentiras que en el camino se van construyendo y que, oigo, si las alimentamos, cobran vida. Y cobran vida que hasta nos hablan esas mentiras. Y vemos esas mentiras hablándonos por todos lados, ¿viste? Entonces, y de repente... Sobre todo cuando tú vives experiencias de dolor. Tú, cuando vives tu experiencia de dolor, tú ves a otros felices o más felices, o piensas que el matrimonio es más perfecto y comienzas a compararte y a compararte, y esa comparación es la que te lleva a la frustración. Y esa comparación que dijiste del matrimonio, de la familia, de que creemos que aquella familia es mejor, porque mira... Créame que toda familia tiene dingui mandinga. ¿Verdad? Vamos a dejarnos esos cuentos, que esos son las mentiras que nos creemos. Y nos ponemos tan hipersensibles que hasta en el tapón, si la luz verde coge el del frente y a mí la roja, decía, mira. Es verdad. El carro este es más rápido. Sí, él tiene más oportunidad que yo. Es una luz, eso tiene un cronómetro. Pero vemos la vida con un pesimismo. Sí. Y eso crea amargura. Y para mí, la trampa del siglo XXI para los creyentes es la amargura. Es decir que amo a Dios, que voy a la iglesia a gozarlo, y por la realidad es que estoy amargado porque he visto que cosas que soñé se dieron y que el dolor ha sido más de lo que yo entendí que podía soportar o no tenía por qué vivirlo. Que eso es una mentira. Una mentira, Yariel, que la gente dice, yo no sé por qué Dios me permitió esto. ¿Y por qué no? ¿Y por qué a ti no? Si estamos en un mundo caído, el dolor es parte de este mundo caído. Yo no sé por qué Dios permitió que me llegara esto a mí, a otro no. Mire, yo sé que hay alguien por ahí que a lo mejor escribe en el chat, no concuerdo con esa teología. La realidad es, ¿por qué no? Si Jesús tuvo que vivir experiencias de cruz y de Getsemaní, que a nosotros sus seguidores, ¿qué impide que vivamos eso? Es más, por favor, descarte esa teología extraña que le quiere eliminar el dolor que es inherente a la vida cristiana. Y lo siguiente y último, de los beneficios hablo, es que tenemos que establecer prioridades. Porque el dolor nos tiene que llevar a establecer prioridades. Sí. O sea, para Yariel va a ser una crisis si mamá no le compra los tenis. Pero cuando hay prioridades, él va a superar ese dolor del no tener las tenis, porque se le enseña que hay cosas mayores o mejores o en orden de importancia para atender. Y a veces nosotros aumentamos el dolor porque queremos colocar todo como importante. Y no todo es importante. Tú sabes que en momentos de dificultad, en un momento yo aprendí que en momentos de dificultad uno hace inventario. Eso está bueno. ¿Y qué tú haces inventario? Tú buscas las cosas que te suman y las que te restan las vas descartando. Porque en ese momento de dolor tú estás buscando, bueno, usualmente uno busca inspeccionarse, ¿verdad? Y saber cómo yo puedo salir de esto o qué yo puedo hacer para poder salir a flote. Y muchas veces lo que nos requiere, ¿verdad?, es hacer inventario de las cosas que no van en nuestra vida, que el Señor nos ha pedido por años que saquemos de nuestra vida y que no sacamos de nuestra vida, y que le sumemos las cosas que el Señor quiere para nosotros, ¿verdad? La paz, los beneficios del espíritu, el tiempo de oración, el ayuno, todas estas otras cosas. Pero, en fin, uno tiene que hacer un inventario de lo que uno tiene en momentos de dolor. Porque en el momento de la gracia, todo nos puede sobrar. Pero en el momento del dolor, cuando uno piensa que me hace falta, ahí uno dice, mira, esto no me hace falta, esto está tomando espacio. Creo que es tiempo de sacar esto del camino.
Excelente, porque en esa establección de prioridades nadie va a crecer más allá de su dolor. O sea, hay cosas que a menos que nos duelan no crecemos. Eso es así. Porque si no, seguimos con lo mismo, con las manos llenas de cosas que no son importantes, con las manos llenas de cosas que no son necesarias, y solo hasta que recibimos un golpe que nos sacude la existencia, soltamos y decimos, vamos enfocando en lo que es importante. Ya sea Dios, la familia, y establecer entonces una ruta de vida donde otros quizás nos van a criticar, pero ¿qué pasó? Ahora como que está más enfocado. Sí, estoy enfocado porque aprendí que tenía las manos llenas de muchas cosas y quería que todo fuera importante y no todo es importante, puede haber muchas distracciones. Entonces el dolor nos ayuda a eliminar las distracciones para establecer cosas importantes. No sé si Adiané. Sí. Eso es así. Y es importante también el no estar de víctima todo el tiempo, porque eso no hace caer en depresión. Yo creo que salir de que soy víctima de cualquier dolor que estés pasando, tú digas, el proceso lo tengo que pasar ya tengo que dejar de hacerme la víctima y qué puedo hacer para progresar dentro del dolor, crecer dentro del dolor. Eso está ahí, mire, el tema si lo seguimos escarbando, nos vamos a estar aquí en 1 hora y media y nos va a parecer corto, porque lo que acabas de decir, abre otra paginita. Y es la paginita de que si nos dejamos de ser víctimas en el dolor, una de las recomendaciones que se nos da es que nos pongamos a servir. Porque al servir te olvidas y te dejas de ver a ti mismo como el peregrino en el desierto solo, donde nadie me quiere y nadie me ama, y empiezas a mirar a otra gente en necesidad y los ayudas. Y en el ejercicio de ayudar, del servicio, alivianas tu propia carga, te quitas tu propio peso, te concentras en algo que no sea tu propia crisis. Y ves a Dios obrando y ves cómo Dios te utiliza en el abrazo, en el consejo, en acomodar la silla, en apoyar esta actividad, en hacer esta llamada de consuelo, en visitar a alguien, en invitar a alguien a almorzar porque desea simplemente construir amistad o escucharlo hablar. Es que en el servicio nos desconectamos de esa queja, de ese yo soy la víctima, nadie me quiere, el mundo está en contra mía, que puede ser legítimo porque hay gente que ha vivido unos golpes que quizás yo no tuviera ni el cuero para soportarlo, ¿verdad? O el corazón para aguantarlo. Pero se recomienda que nos pongamos a servir. Es más, decía un pensador, si te sientes solo y triste, sal y abraza a alguien. Como un acto de, olvídate, no te concentres en ti mismo. Busca fuera de ti qué tarea y qué servicio hacer. Sí. En el tiempo cuando yo comencé en el Ministerio de Diaconía, que estaba pasando por un proceso difícil, eso fue lo que me ayudó a mí a poder enamorarme más del Señor y del servicio al Señor. Me refugié dentro del servicio para que mi dolor fuera aliviado. Qué lindo eso, qué lindo. El servicio en definitiva te da una nueva percepción también, porque tú de repente estás enfocado única y exclusivamente en tu problema, pero cuando tú sales a atender la necesidad de un hermano te das cuenta que el problema del hermano pesa 3 o 4 veces el que tú tienes, pero el hermano no se rinde. Entonces tú te tienes que cuestionar qué resistencia yo tengo y por qué este hermano tiene más resistencia que yo. Y si la resistencia es oración, ¿por qué este ora más que yo? ¿Qué pasa con mi vida de oración? Quizás tengo que hacer algunos ajustes. Te reta. En definitiva, te reta. Claro. Porque ¿verdad? En la vida del cristiano hay que añadir una resistencia, y esa resistencia viene por medio de la oración única y exclusivamente. Pero sí, el servicio no solamente te pone en una nueva percepción de lo que es la empatía y crecer en Cristo, es que te ocupa. Y muchas veces, yo lo he dicho anteriormente, una mente que divaga es el centro de juego del diablo. Eso es amén. Eso es amén. Y por ahí aterrizando, voy a terminar con una ilustración, pero antes de eso voy a añadirle algo más a este hermoso diálogo que hemos tenido liderando desde el dolor, o como quisiéramos ponerle. Porque lo último que tenemos que hacer es, en la vida cristiana, el líder, el servidor, tiene que disfrutar la travesía. Hermano, esto sé que en ciertos círculos como que no nos los enseñaron, pero hay que disfrutar el camino. Tenemos que el camino de la vida cristiana no podemos verlo como algo, el servicio, el peregrinaje de la fe, no podemos verlo como algo tortuoso. Yo sé que hay que llevar una cruz, y es la cruz del compromiso, es la cruz de la muerte al yo, al ego y a todas las obras de la carne. Lo que estoy hablando es, en el camino, diviértete, sonriamos más, no nos tomemos muy en serio cuando nos equivoquemos,
y nos metamos la pata porque dijimos una palabra o nos comimos un acento, por decir algo, riámonos de nosotros mismos. Hay chistes sanos para reírse. Tomemos tiempo y despejemos la mente. Vayamos a la bolera, como estamos por aquí planificando ir. Váyase, siéntese frente a la playa, moje los pies, vaya a una piscina, corra a caballo, full track, todas las leyes, lo legítimo, ¿verdad? Vaya, camine por el yunque, no se pierda. Camine por el yunque y haga por ahí una exploración. Oiga, la vida tampoco es uno estar todo el tiempo meditando, pensando, porque termina uno en una especie hasta de locura y sin razón. Así que, ¿qué beneficio? Hemos hablado de la fuente, hemos hablado de los beneficios, y esta última recomendación es más bien ¿qué hacemos mientras procesamos? Yo diría, respire. No sea tan duro. No sea tan como duro usted mismo. Aprenda algo nuevo, quizás aprenda tecnología, quizás usted tiene el don de la escritura, póngase a escribir, haga un podcast, A dibujar. dibuje, pinte, siembra un jardín. ¿Por qué? Porque la vida, y lo digo aquí a Ángel y a Dianés en esta triple A que hay aquí hoy, Eso está bueno, ¿verdad? la vida, Rebeca y Ariel, la vida no es una carrera de competencia. La vida es un jardín a cultivarse. Amén. Si la vida la vemos como una carrera, siempre estaremos mirando para el lado quién está corriendo igual que yo o al frente mío y si la meta está cerca. Pero si la vemos la vida como un jardín, es un asunto de cultivar la tierra, sembrar la semilla, que ella vaya creciendo, que dé el fruto a su tiempo, que su hoja no caiga, Salmo 1, y entonces lo que hagamos prosperará. Veamos la vida como un jardín a cultivar, y entonces haremos del dolor no un enemigo, sino un amigo. Yo he tenido, mi esposa y yo, mi familia, ¿qué es la vida? Estos temas hay que dialogarlo. ¿Qué es la vida? ¿Cómo vemos la vida? La vida hay que verla no como una carrera. La vida hay que verla como un jardín que se cultiva, que se trabaja, que se arranca la mala hierba, que se crece, que a veces se estanca el crecimiento y hay que abonar el terreno, nutrirlo, hay que cuidarlo, podar las ramas. Y cuando vemos la vida como algo orgánico, oiga, la disfrutamos más y Eso es. crecemos en los procesos. Amén. Y hay una ilustración que para mí es fascinante, no es mía, se llama Las crayolas rotas todavía pueden pintar o dibujar. Y parte de la premisa de que somos seres humanos, que en las manos de Dios podemos ser resilientes, renacer, levantarnos aún a pesar de los peores procesos. Amén. Las crayolas, soy padre de 2 niñas, y las crayolas han estado en mi casa por los últimos años, aunque ya una de ellas creció y la otra no está utilizando las tantas, me estoy quedando sin bebé. Pero lo que quiero Hace decir tiempo es se quedó sin bebé. las crayolas tienen la particularidad que aunque usted las rompa y usted las quiebre, una crayola siempre continuará pintando. La crayola no pierde esencia porque se haya roto. La crayola no pierde sus características porque esté quebrantada o rota. Es más, solo cuando una crayola se rompe es que se puede compartir. Y eso es una actitud de resiliencia ante la vida. Si nos vemos como crayolas de diferentes colores, que hemos vivido procesos, dolores, tristezas, amarguras, podemos pensar que estamos rotos. Y sí, hay cosas que nos rompen, divorcios, separaciones, enfermedades, las fuentes que mencionamos y tantas otras de dolor que pueden haber. Pero cuando nos vemos que en esencia seguimos siendo hijos de Dios, que en esencia las habilidades y las capacidades que Dios nos ha dado no se van porque yo esté roto, no se van porque yo he sido maltratado, no se van porque yo he sido abusado. Sí me quebrantó la experiencia, pero sigue habiendo en mí esencia de posibilidad, de potencial para enfrentar la vida. Así que las crayolas rotas todavía siguen dibujando, siguen pintando. La enseñanza a los amigos que nos escuchan, y con esto termino, no importa que la vida te haya quebrantado, líder, que te sientas roto, en esencia sigue habiendo en ti capacidades y sueños que Dios depositó. Descúbrelos, afírmalos y vive en el propósito de Dios. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga.